clase que vamos a tomar el día de hoy. Le pido que tengamos el entendimiento, Señor, para que podamos entenderle y amarle, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Beca. Estamos continuando con nuestro estudio de Hechos. Ya terminamos 9 capitulazos del libro de Hechos. Estamos ahorita en el capítulo 10. Este capítulo que es una transición, una parte importante en lo que la Biblia relata, porque ya hemos visto cómo la iglesia de Jerusalén había crecido. Ya vimos cómo esa iglesia de Jerusalén empezó, vimos cómo Jesús le encargó a los apóstoles el predicar el evangelio, el Espíritu Santo también se lo promete a los discípulos, llega el Espíritu Santo, empieza la iglesia en Jerusalén y pues pasan algunos eventos desagradables en la iglesia. Después hay persecución y en los últimos capítulos que vimos hablamos de esa persecución, que el resultado fue que la iglesia se dispersara, que fuera a otros lugares, ya lo vimos en el capítulo 8, que el evangelio fue a Samaria. Y el día de hoy va más allá de Samaria. El evangelio se esparce ahora a los gentiles y aunque ya se le había predicado el evangelio a los gentiles, si nosotros hacemos memoria en el capítulo 8, se le predicó al etíope, pero el etíope pues siguió su camino y no se integró como tal a la iglesia de Jerusalén o a la iglesia que estaba en Tierra Santa, vamos a decirlo. En el día de hoy empieza un relato sobre cómo se va a incluir a las personas que ya no eran judías en la iglesia, así como los judíos estaban dentro de la iglesia, como ya habían visto el cumplimiento de la ley en Jesús, ahora los gentiles, las personas que no eran judías, iban a ser incluidas junto con los judíos en esta iglesia. Y de eso, pues nos habla el capítulo 10. Recuerden que Pedro realizó varios milagros que tuvieron impacto sobre la gente de las regiones de Jope, la región que estaba alrededor de esa zona, y Pedro iba predicando el evangelio y haciendo milagros y la gente creía en Jesús. En Jope es donde nos quedamos porque Pedro hizo un milagro, resucitó a una hermana que era muy buena, que era bondadosa, que daba a la gente. En Jope se quedó con una persona que curtía pieles, un curtidor de pieles. Y para nosotros era importante recalcar ese detalle porque en la mente de un judío no podía caber la idea de compartir el techo con alguna persona que estuviera inmunda. En este caso, si alguien curtía pieles, era una persona que trabajaba con cadáveres y eso lo hacía inmundo. Pero Pedro se nos dice que se quedó varios días con este Simón ahí en Jope. Y Pedro pues estaba ahí, pero su reputación, su fama, pues crecía y crecía porque él hacía milagros y la gente creía en Jesús. Hoy vamos a ver la historia de un hombre de la nación romana, de Italia, así, del Imperio Romano. Este hombre era una persona que era buena, era una persona devota, era una persona que creía en Dios, era una persona que tenía buenas obras, era una persona que se esforzaba por agradar a Dios. Sabía que de manera diferente al resto de los romanos, pues que los romanos creían en muchos dioses, muchos ídolos, él sabía que había un Dios. Entonces, cierra el capítulo 9 con el milagro de Pedro. Pedro se encuentra en Jope, pero hay otra cosa que está pasando en los lugares aledaños. Entonces dice la Biblia, cerrando el capítulo 9, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. ¿Qué noticias? De los milagros que hizo Pedro. Estamos en el capítulo 9, versículo 42 y 43. Entonces, las noticias de que Pedro había sanado a Eneas, de que había resucitado a Dorcas, se esparcieron por toda esa región y nos dice la Biblia, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Lucas quería que nosotros supiéramos ese detalle porque Pedro estaba tratando de entender algunas cosas en el capítulo 10, pero el versículo 43 del capítulo 9 nos está diciendo que Dios estaba preparando de alguna manera a Pedro para lo que venía. Recuerden, para los judíos era algo impensable pasar la noche en la casa de algún gentil. Incluso a veces relacionarse con algún gentil o que no era judío. Entrar a la casa con alguna persona así era impensable. Entonces Pedro rompe con ese paradigma, rompe con esa cuadradez que tenía mucha gente de los judíos y dice, me voy a quedar con esta persona, con este tal Simón. ¿En dónde se queda? Ya dijimos, en Jope. Entonces en el mapa previo les señalé Jope, lo ven aquí en la parte inferior del mapa. Está en la costa del Mediterráneo. Ahí vemos a Azoto, también conocido como Asdod. Más al norte está Jope, donde Pedro estaba, donde había realizado el último milagro. Y más al norte estaba una ciudad que se llamaba Cesarea. Obviamente fue nombrada esta ciudad en honor al César, a los romanos. Pero eso no quería decir que los judíos o los que estaban en esta región amaran a los romanos. De hecho, si pudiéramos decir en alguna palabra qué pasaba con el sentimiento de los judíos hacia los romanos, podríamos resumirlo en odio.
Los judíos sentían odio por los romanos. ¿Por qué? Porque ellos habían invadido su tierra, porque les exigían impuestos, porque eran malos, porque abusaban de la gente. Pero en Cesarea había un hombre que nos dice la Biblia, era un centurión. Este centurión pues estaba obviamente a cargo de 100 personas. Las legiones romanas, ustedes han escuchado de las legiones romanas, tenían 6,000 soldados. 6,000 soldados que se dividían en grupos de 100, estas centurias o grupos de 100 personas. Estaban después agrupados en grupos que eran 60, que se dividían así en las legiones. Entonces teníamos 6,000 soldados, los agrupaban en 60 grupos de 100 soldados, y uno de ellos era el centurión Cornelio. Nos dice la Biblia que era un hombre pues devoto, un hombre que buscaba a Dios, pero que, como vamos a ver acá, Dios estaba preparando tanto a Pedro para encontrarse con este gentil, como a este gentil para encontrarse a Pedro y recibir el evangelio. Entonces nos dice el capítulo 10, en Cesarea, en este lugar que les acabo de mencionar en el mapa, vivía un oficial del ejército romano, es decir, un centurión, llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen que se llamaba Italiano. Era un hombre devoto, nos dice la Biblia, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Miren lo que había pasado acá. Este centurión era un hombre que temía a Dios, era ya devoto, hacía buenas obras, sabía que tenía que agradar a Dios, y todos los de su casa compartían esa misma perspectiva. Él era un líder en el campo de batalla, no era un gañañunflas, porque un gañañunflas no llegaba a ser centurión. Era un hombre disciplinado, un hombre fuerte, un hombre bravo, un hombre que imponía, y que dijeron, si vamos a escoger de estos 100 soldados a uno, va a ser a Cornelio, no cualquier tonto ahí se iba a convertir en centurión. Y este hombre, aparte de ser un líder romano, era un líder en su casa. Todos los de su casa, al igual que él, eran personas devotas y eran temerosos de Dios. Nos dice la Biblia que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Entonces vemos aquí 4 cosas buenas. Era devoto, temía a Dios, daba generosamente a los pobres, es decir, ayudaba, y oraba con frecuencia. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, Cornelio? Esto no es suficiente, no es suficiente para que tengas una relación conmigo. Algo te falta, Cornelio. Nos dice la Biblia, una tarde como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Noten la hora a la que se le aparece el ángel. A las 3 de la tarde. Tal vez Cornelio se había dado cuenta que para los judíos las 3 de la tarde era una hora especial. ¿Por qué? Porque ellos, ¿se acuerdan ustedes que ofrecían un sacrificio a las 3 de la tarde? Pedro y Juan en el capítulo 3 de Hechos subían al templo cuando sanaron a un hombre que no podía caminar a las 3 de la tarde, y quizá Cornelio aprovechó esa hora para empezar a orar. Nos dice la Biblia, en ese momento se le apareció un ángel, pero él, ¿qué estaba haciendo? Él pues oraba. Cornelio lo miró fijamente y nos dice la Biblia, estaba aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Es decir, Dios ha visto todo lo que has hecho. Todas esas cosas buenas, Cornelio, Dios no las ha pasado por alto. Dios las ha visto. Eso algunos podrían aplicarlo, obviamente, de decir, bueno, has dado en secreto, has dado poquito, has dado lo que tú has tenido. Podríamos decir, Dios no lo pasa desapercibido. Pero bueno, ese es como tratar de forzar al texto. Dios está hablando aquí de lo que le pasó a este hombre. Dice, ahora pues, envía a algunos hombres a Jope. Ya dijimos, Jope estaba ahí sobre la costa del Mediterráneo, un poquito más al sur. Envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. El ángel le pudo haber compartido el evangelio, ¿no? El ángel le pudo haber dicho, mira, Cornelio, tú eres tan bueno, eres tan noble, eres una persona tan dadivosa, eres una persona tan devota, una persona que teme a Dios, una persona que da con generosidad, una persona buena. Ahora te voy a compartir el evangelio para que creas en Jesús, para que lo que tú no conoces ahorita ya lo conozcas. Pero no, le dice, ¿sabes qué? Ve a tus siervos, manda a traer a este hombre que está en Jope. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Ya dijimos que Pedro estaba en Jope, en la casa de este hombre Simón. Ya no tenía ese prejuicio, o al menos Dios estaba trabajando en él. Y nos dice la Biblia, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa. Obviamente pues nos habla de la posición económica de Cornelio. Y nos dice la Biblia también, y a un soldado devoto, que era uno de los asistentes personales de Cornelio. Ahí dice, era uno de sus asistentes personales. Entonces Cornelio, un hombre de autoridad, estaba orando, y a las 3 de la tarde se le aparece el ángel, tiene la visión, manda a traer a Simón Pedro. Él está hospedado allá en Jope, en la casa de Simón, el curtidor de pieles.
pide que venga con ustedes. Entonces se baja por 2 de sus siervos, se hace llamar a uno de sus colegas, soldados, que también nos dice la Biblia era un soldado devoto. Quizá Cornelio tuvo que ver en lo que le hablaba a este soldado, pero no se nos dice. Y les comenta en el versículo 8, les contó lo que había ocurrido, que se le había aparecido el ángel y los envió a Jope. Váyanse para allá, les dice. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de mediodía. No era una travesía tan cerca. Digo, ya vieron ustedes en el mapa. Cesarea es donde está este globito rojo, Jope es donde está este otro globito rojo, entonces ya vieron que hay ciertos kilómetros. Obviamente estos 3 hombres tenían que viajar, pasar la noche en el camino en algún lugar, continuar el viaje, y mientras eso ocurría, mientras ya estaba al siguiente día del viaje de estas personas, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Algunos pueden decir, miren, Pedro en vez de estar perdiendo el tiempo, Pedro en vez de estar pensando en pura sandez, se subió a la azotea para aprovechar sabiamente el tiempo, y lo aprovechó orando. Nos dice la Biblia, era alrededor de mediodía. Estos hombres se estaban acercando, Pedro ya tenía hambre, pero dijo, no me voy a precipitar, voy a orar, voy a esperar a que terminen de cocinar, y se subió a la azotea. Nos dice la Biblia, y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis, tuvo una visión. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Esto de la sábana grande no es como la sábana de la cama, es más como la vela de un barco. Pedro, pues obviamente pues, lo podía ver porque estaba en Jope. Ya nos dijo la Biblia que Pedro estaba hospedado en un lugar que estaba cerca de la orilla del mar, donde había obviamente barcos, y esos barcos tenían velas. Entonces una de esas velas, algo similar a una sábana, bajó agarrada por sus 4 puntas, y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. Pedro, ya acuérdense, era un judío de hueso colorado. O sea, si había alguien judío, alguien que respetaba las tradiciones, ¿quién era? Pedro. Él no era un tonto que se andaba a medias tintas. Bueno, señor, vamos a violar tu ley. Pedro sabía lo que la ley decía y Pedro quería obedecerla. Pero se le presenta esta visión, baja esta sábana, esto algo similar a la sábana, con un montón de animales, reptiles, aves, animales de todo tipo, y la voz que le dice, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. Pedro seguramente había matado animales, quizá eso no era problema para él, tal vez había estrangulado algún pollo, alguna gallina, tal vez había matado algún otro animal, no lo sabemos, pero para Pedro eso no fue el problema. Pedro lo que responde es algo bien interesante y dice, no señor. Y uno se puede preguntar, ¿cómo estas 2 palabras están juntas? ¿Cómo estas 2 palabras pueden ir en el mismo enunciado? Tú me estás diciendo que haga algo, y yo te estoy diciendo que tú eres mi Señor. Por lo tanto, se entiende que si tú me mandas y tú eres mi Señor, yo tengo que obedecerlo, ¿no? Pero Pedro le dijo, no, Señor. Claro que no, le dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pedro sabía obviamente las restricciones que había en el Antiguo Testamento, Levítico 11 por ejemplo. Ellos sabían qué animales debían comer y qué animales no debían comer, y entonces Pedro dijo, yo jamás voy a meter esos animales a mi boca, los que la Biblia nos dice que no comamos, no van a pasar aquí a masticarse por mis dientes. Pero la voz, nos dice la Biblia, le habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y nos dice la Biblia, la misma visión se repitió 3 veces. Pedro tenía una obsesión, o Dios, no sé, con Pedro, del número 3. Que lo negó 3 veces le preguntó si lo amaba, la visión 3 veces. Entonces, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. La voz del cielo le dijo, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y Pedro qué respondió? No, señor. Nuevamente, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo nuevamente, no, señor. Así como cuando sus papás les dicen, obedece. No, mamá, no, papá. No los voy a obedecer porque yo sé más que ustedes. Yo soy más sapiente, yo tengo la razón. Y no obedecen a su papá y a su mamá. Pues así Pedro dijo, no señor, no te voy a obedecer, mis costumbres pesan más que lo que tú me estás diciendo. Pedro quedó muy desconcertado, se fue la sábana, ya la había recogido del cielo, y entonces se preguntó qué podría significar la visión. Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón, de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entonces Pedro estaba teniendo la visión en la azotea. Le dice 3 veces, no señor, no lo voy a hacer. Abajo, justo en ese momento, tocan. Oigan, está aquí Simón llamado Pedro. Y justo ahí estaba este hombre hospedado entre
ellos. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, es decir, Pedro se estaba preguntando, en su cabeza le estaba dando vueltas, esa visión, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Mucha gente piensa que Dios sigue hablando. Ya saben que, ay, es que a Pedro le habló el Espíritu Santo me sigue hablando. La realidad es que es algo que ya no vemos en las Escrituras actualmente. Ya la iglesia no recibe revelación de esa manera. No quiere decir que no lo pueda hacer Dios, sino que Dios ya no se desempeña así. Dios ya nos dio su palabra, pero en ese momento la palabra de Dios no estaba escrita. Y de hecho este es un evento significativo. Entonces vemos de manera excepcional que el Espíritu Santo le habla a Pedro. No es que les esté diciendo que ustedes van a sentir después ese ardor, esa gastritis que les crea la voz del Espíritu Santo. Eso no les estoy diciendo que va a pasar. Pedro está recibiendo la revelación de Dios de una manera importante porque era un evento sin igual. Entonces Pedro escucha la voz del Espíritu Santo y pues obviamente Pedro obedece. Ahora sí, ya es su Señor, ¿no? Dice: entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano, un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Imagínense la reputación que tiene Cornelio. Nos dice la Biblia que estos eran hombres que trabajaban con él. Nos dice que eran sus siervos y aparte un soldado. Y en vez de hablar mal de este hombre, de Cornelio, dijeron: no, es un explotador, es un maldito, es un perro, yo espero que le caiga un rayo, que se muera. No. Dicen: es un hombre devoto, es un hombre respetado, es un hombre temeroso de Dios. Híjole, es un tremendo varón. Dice: un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. El ángel le había dicho a Cornelio: oye, necesitas escuchar lo que este Pedro te tiene que decir. Manda a traerlo. Se echaron 4 días así en el viaje estos hombres. Cornelio quizá estaba ansioso de: ya quiero escuchar lo que Pedro me va a decir. Pedro entonces tiene que ir. Y esta visión le está dando vueltas en la cabeza. Nos dice la Biblia: entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Entonces, al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos en Jope. En el capítulo 11 se nos menciona que fueron 6 hermanos, 6 brothers que acompañaron al buen Pedro para poder testificar lo que estaba pasando. Yo no sé si Pedro dijo: algo excepcional va a pasar acá, necesito testigos que vean lo que va a ocurrir. Pero Pedro dijo: hermanos, vámonos, mis compas, vámonos nosotros para poder visitar a este hombre, porque el Espíritu Santo me acaba de demostrar una visión. El Espíritu Santo me dijo que bajara. Llegaron estos 3 hombres y me dicen que el ángel se les apareció. Bueno, se le apareció a Cornelio y que él los envió para que me mandaran a traer y yo fuera con ellos. Entonces hay que ir. Y en este momento vemos que Dios está preparando un escenario especial, porque el evangelio va a ser predicado a otras personas de manera, repito, excepcional. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a esto? Dios estaba preparando un encuentro que todavía no lo vamos a ver porque el capítulo 10 está algo largo. Todavía se nos tiene que presentar cuando Pedro va y conoce a Cornelio y después el mensaje que tiene que dar Pedro a Cornelio. Pero Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro. Dios estaba haciendo cosas en Pedro que quizá él ni se daba cuenta. El hecho de que se quedara con este curtidor hablaba de que quizá Pedro ya no tenía tan arraigadas esas costumbres que pues siguen siendo eso, costumbres, no leyes. Y así nos pasa a los cristianos. Tenemos arraigadas cosas que algún tonto cristiano nos pasó y que pensamos que son la ley, pero no estamos dispuestos a romper. Pedro tenía que romper con eso. Otra cosa es que a veces nos desanimamos en el servicio a Dios. A veces podemos decir: no, ¿para qué lo hago? Dios ni lo ve, Dios no me recompensa, Dios no está trayendo fruto de esto. Bueno, tal vez como Cornelio, no estoy diciendo que va a pasar, pero tal vez como Cornelio, Dios está viendo los pequeños actos que haces, las pequeñas cosas buenas, los actos esos minúsculos que ocupas en tu tiempo para bendecir al prójimo, ayudar al prójimo, trabajar en la iglesia, sin que nadie te lo aplauda, así como Dorcas. Pero Dios lo está viendo y en algún momento Dios sabrá qué hace con eso. Pero también nosotros podemos estar agradecidos de que el mensaje del evangelio, como ya saben ustedes, se va a predicar a Cornelio. Empieza el evangelio a los gentiles, son incluidos después en la iglesia y eso nos abarca a nosotros. Como dijo Pablo, pues ahora nosotros ya compartimos el cuerpo de Cristo junto con los judíos y ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, todos somos unos en el cuerpo de Cristo. Eso nos puede obligar a dar gracias a Dios. Vamos a seguir viendo este encuentro porque Dios prepara también tanto a Pedro como a Cornelio y le va a predicar el mensaje, como lo vamos a ver en el resto del capítulo 10. Nos despides en oración, Keila Vázquez, por favor. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por escuchar tu palabra,
nuevamente. Gracias, Dios mío, porque tú has puesto esta parte para que nosotros podamos ser instrumentos, para que nosotros podamos exhortarnos entre hermanos, entre la familia de Cristo, para que podamos obedecerte y serte fiel hasta que tú nos llames. Dios mío, te pido para que cada uno proponga obediencia y podamos cumplir, Señor, lo que tú nos mandas, Señor, y poder agradarte. Gracias por todo, Dios, y llévanos bien a casa. Amén.